Adelante, Osana. Muchas gracias, doctor. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es María José Pérez Manchamí y en esta tarde les voy a hablar sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico. El revisor de esta presentación fue el doctor Juan Pablo Moreira. Bien, cuando hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos que tener en cuenta que estas son manifestaciones clínicas o anatómicas que se van a presentar debido a que existe reflujo del contenido gástrico hacia la mucosa del esófago. Y esto va a suscitar por diversos mecanismos. Entre ellos podemos mencionar la incompetencia de la unión gastroesofágica. ¿Y cómo es que puede darse esta incompetencia de la unión gastroesofágica? Pues bien, puede ocurrir relajaciones transitorias del esfínter gastroesofágico por algunos reflejos vagali, hipotensión del esfínter gastroesofágico inferior y distorsión anatómica de la unión gastroesofágica. Otras consideraciones en la fisiopatología de la enfermedad por reflujo también sería el retraso de la eliminación del ácido. Y este retraso puede ocurrir por alteraciones de la peristalsis, así como por disminución de la salivación. Pueden influir también otros factores que exacerban el reflujo gastroesofágico, como es la obesidad, el embarazo, hipersecreción gástrica, un retraso en el vaciamiento gástrico, alteración de peristalsis esofágica y también la glotonería. En la obesidad y en el embarazo es porque hay aumento dentro de la cavidad abdominal y eso hace que se produzca una elevación del estómago y eso contribuye más al reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. En la sintomatología podemos tener síntomas esofágicos como extraesofágicos. En los esofágicos podemos mencionar a la pirosis, que es aquella sensación que el paciente va a sentir como que le quema, regurgitación, un dolor epigástrico. También el paciente puede presentar disfagia, odinofagia, también pueden presentar eruptos, que estos se dan principalmente también porque al haber regresión de ácido, también puede haber regresión de gases y también se puede producir halitosis. Esto es principalmente por cuando hay problemas en el vaciamiento gástrico. Y entre los síntomas extraesofágicos podemos mencionar al dolor precordial y también pueden haber manifestaciones otorrinolaringológicas y neumológicas. Esto porque el ácido puede llegar a irritar a nivel de la faringe y las vías respiratorias superiores. Incluso puede llegar a irritar hasta áreas óticas que nos producen estos síntomas. Y cuando hay irritación de estas áreas y que se producen estos síntomas a nivel del oído, de la laringe y neumológicas, se conoce como el síndrome de Cherry. Y también podemos encontrar signos vocales que serían erosiones del esmalte de los dientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues principalmente es por la clínica, nos podemos apoyar de endoscopía, un esofagograma o a través de la pH-metría. En la clínica vamos a tener en cuenta la presencia de los síntomas típicos. El paciente debe referir estos síntomas 2 o más veces por semana. Estos síntomas no nos tienen que dar datos de alarma y
Con ellos vamos a establecer un diagnóstico presuntivo de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y para esto se recomienda que se realice una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones, que principalmente se le deja al paciente omeprazol, 40 miligramos antes del desayuno y 20 miligramos antes de la cena. Y esto debe durar aproximadamente de 6 a 8 semanas. Y con eso el paciente pues se le da una cita para que regrese, y en este periodo de tiempo debe haber mejoría en la clínica del paciente. En la endoscopía, pues esta nos va a ser útil para detectar principalmente las complicaciones que se produzcan por la enfermedad de reflujo. Y estas complicaciones podemos encontrar la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. La endoscopía no se recomienda realizar cuando la enfermedad de reflujo gastroesofágico tiene menos de 5 años de evolución, sino que está indicada cuando la enfermedad de reflujo gastroesofágico tiene más de 5 años de evolución o es una enfermedad de reflujo refractaria. También la recomendamos en pacientes con signos de alarma, como sería la disfagia, una hemorragia digestiva, dolor torácico y pérdida de peso no buscada. En la esofagitis, que es una de las complicaciones de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que puede ser detectada a través de la endoscopía, podemos tener una clasificación de esta. La clasificación es la clasificación de Los Ángeles, donde la clasifica en grado A, grado B, grado C y grado D. En la del grado A, como pueden ver ahí en la imagen, es en la imagen derecha. Es una o más lesiones de menor de 5 milímetros que no afecta a 2 bordes de los pliegues mucosos. En el grado B, esta va a ser una o más lesiones mayor de 5 milímetros que no afecta a 2 bordes de los pliegues mucosos. En el grado C, esta esofagitis va a cursar con una o más lesiones continuas entre 2 o más bordes de los pliegues mucosos y va a afectar al menos del 75% de la circunferencia esofágica. Y cuando nos referimos a una esofagitis de grado D, va a ser una o más lesiones que van a afectar al menos al 75% de la circunferencia esofágica del paciente. La estenosis es otra de las complicaciones y esta se da como resultado de una curación de una esofagitis ulcerosa. Estas van a presentar una corta longitud y van a ser muy continuas a la unión gastroesofágica. El esófago de Barrett es aquella metaplasia que va a ocurrir donde el epitelio escamoso del esófago va a ser reemplazado por un epitelio columnar con células caliciformes. Y el esófago de Barrett es el principal factor de riesgo para adenocarcinoma esofágico. En la endoscopía se va a ver como lenguas de color rosadito que van a ir infiltrando la unión gastroesofágica. Se puede ver que la mucosa normal se ve como un poquito más palidita y el esófago de Barrett es como un poquito más rosadito, más rojito, que son las como lenguas que describe el texto que infiltran posterior a la unión gastroesofágica. Y aquí podemos ver el adenocarcinoma esofágico, que como ya les mencioné, el esófago de Barrett es el principal factor de riesgo para la producción de este adenocarcinoma.
La pH-metría va a ser un estudio que va a poder cuantificar el reflujo gastroesofágico durante un tiempo estipulado de registro que ellos tienen y va a ser fraccionado a través de periodos determinados. El tratamiento para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, pues principalmente son las modificaciones del estilo de vida, porque hay situaciones, por ejemplo, consumir mucho café o chocolate o también alcohol o tabaco, mencionaba la literatura. Esto puede producir que se produzca una relajación a nivel del esfínter y este haga susceptible al retorno del contenido gástrico hacia el esófago, por lo que es importante insistir en modificaciones del estilo de vida, un estilo de vida saludable en los pacientes, evitar esos alimentos que van a reducir la presión del esfínter, también darle un tratamiento con inhibidores de bomba de protones a los pacientes. También podemos utilizar antagonistas de los receptores de histamina de tipo 2, como sería la ranitidina, y en algunos casos que son un poquito más complicados, se recomienda un tratamiento quirúrgico en los pacientes. Bien. Solo, espera, doctora, esta primera sección está bastante completa. Lo que usted nos ha presentado es la información más pertinente en relación al tema que nos atañe en esta primera parte de la plática, que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como usted bien comentó, la enfermedad por reflujo gastroesofágico incluye o abarca varios trastornos. El principal es la esofagitis, pero también está la estenosis, el esófago de Barrett y la adenocarcinoma, que ya la vemos como complicaciones de una enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico. Si hablamos solamente de ese término como tal, se estima que la prevalencia, aunque es muy variable, la prevalencia oscila entre un 10 y hasta un 15-20% a nivel, digamos, de los diferentes países que reportan datos. Si hacemos una comparación con la prevalencia, por ejemplo, de diabetes, esta condición es más prevalente, más frecuente que diabetes incluso, y diabetes ya de por sí es una condición muy, muy prevalente. Entonces son situaciones que debemos obviamente conocer porque pues, no solo son muy frecuentes, sino al final de cuentas pueden no solo afectar la vida, la calidad de vida de nuestros pacientes, sino también exponerlos a estas complicaciones graves que usted comentó. Básicamente hay tres maneras por las cuales los pacientes pueden desarrollar cierto grado de enfermedad por reflujo o incompetencia de esta unión gastroesofágica. Una es que tengan problemas transitorios del esfínter como tal, por un reflejo vasovagal, por alguna otra situación que distienda mucho el abdomen, el estómago sobre todo, si hay una mala contracción, capacidad de contracción del esfínter, o si hay alguna lesión ya anatómica, sobre todo las hernias hiatales. En la sintomatología, como usted bien comentó, es muy frecuente, es muy característico que haya regurgitación y pirosis, pero hay otros síntomas que pueden presentarse y de hecho, cuando se presentan uno debería de obligarse a descartar otras patologías. Por ejemplo, tos recurrente y crónica, si hay disfagia, si hay dolor torácico. Si hay dolor torácico, sobre todo, uno debería de descartar de forma muy acuciosa la posibilidad de que el paciente tenga realmente una cardiopatía isquémica. Los problemas de la coronaria derecha o de la irrigación de la base del corazón, o sea, la pared inferior, pueden simular bastante bien los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, se pueden confundir muy frecuentemente. Así que si el paciente tiene dolor del tórax, aunque no sea el dolor típico, característico precordial, pero si tiene dolor torácico, sí estamos obligados a descartar de manera acuciosa esta posibilidad de que tenga el paciente cardiopatía isquémica. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues básicamente cualquier condición que pueda afectar al esófago como tal, produciendo inflamación, esofagitis farmacológica, eosinofílica, cólicos biliares, o sea, problemas de vías biliares también pueden dar síntomas muy parecidos, asma bronquial por el tema de la tos crónica y recurrente, y donde uno realmente tiene que tener mucho cuidado es con esto de las complicaciones que usted comentó al final.
la asociación que puede haber con adenocarcinoma gastroesofágico o con esófago de Barrett como formas muy severas o graves de un trastorno de enfermedad por reflujo gastroesofágico muy, muy crónico y con mal tratamiento. La base de este tratamiento, de hecho, es lo que también ya comentó, sobre todo en relación a cambios en estilo de vida y el mantenimiento de un manejo a largo plazo. O sea, los pacientes tienen que saber que padecen de esta condición y que si empiezan a descuidar temas de alimentación, a excederse con alcohol, café, con sustancias que induzcan reflujo, algunos alimentos, por ejemplo, la cebolla, el ajo, chile, pimiento, la grasa, el chocolate, el té, cualquier situación que uno ingiera que produzca un incremento del reflujo, obviamente va a incrementar también la sintomatología del paciente. Así que es parte importante del plan ocasional enseñarle al paciente a que aprenda a convivir con la condición, sobre todo para evitar complicaciones. Y el objetivo, si el paciente tiene sobrepeso o algún otro factor de riesgo, obesidad, tabaquismo o lo que fuera, pues corregir eso y evitar, retirar esos factores de riesgo. Muy bien, no sé si alguno de los profesores quiere comentar algo hasta ahorita o alguno de los estudiantes, compañeros que nos acompañan en la presentación, tenga algún comentario hasta dónde vamos. De no ser así, sigamos ahora con enfermedad pseudopéptica, doctora Pérez. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Bien, continuando con la enfermedad ácido péptica, podemos mencionar que la úlcera péptica, esta nos va a dar una sintomatología de un dolor epigástrico que va a ser exacerbado por el ayuno y este va a mejorar con la alimentación. Es importante definir que una úlcera es aquella pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o del duodeno que se va a producir por un defecto local o excavación a causa de una inflamación activa. Las úlceras se van a producir tanto en el estómago como en el duodeno y con frecuencia estas son de naturaleza crónica. Cuando hablamos de úlcera péptica tenemos que tener en cuenta que esta puede ser una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Cuando nos referimos a las duodenales, estas van a ser más frecuentes y las úlceras gástricas, estas van a ser las más graves. La úlcera duodenal, por lo regular, ocurre en la primera porción del intestino delgado. Y se estima que la prevalencia de una úlcera péptica es 12% en varones y un 10% en mujeres. La mucosa gastroduodenal tiene mecanismos de defensa, pero cuando este epitelio gástrico está sometido a una a constantes factores nocivos endógenos como ácido clorhídrico, pepsinógeno, pepsina y sales biliares. Y hay otros factores que hacen que disminuya el sistema de defensa y pueden llegar a formar una úlcera. El sistema de defensa de la mucosa gastroduodenal va a consistir en una barrera de 3 niveles que va a estar compuesta tanto por elementos preepiteliales, epiteliales y subepiteliales. Cuando nos referimos a los elementos preepiteliales, podemos mencionar la producción de moco la producción de moco y bicarbonato también. En las epiteliales son todas las células que producen estos factores que serían el moco, el bicarbonato y también que hay una constante regeneración celular a nivel del cuello, de las glándulas principalmente, cuando hay lesión de estas células. También entre los elementos preepiteliales podemos mencionar que las prostaglandinas tienen una función muy importante en el sistema de defensa y también en reparación del epitelio gástrico.
Y como ya les había mencionado, también las prostaglandinas también regulan la liberación de bicarbonato y moco en la mucosa e inhiben secreción de las células parietales. Aquí podemos ver una imagen donde nos resume los componentes de defensa de la mucosa, y podemos ver que la capa de moco y bicarbonato es la primera barrera que se tiene para proteger la mucosa. Luego continuarían las células epiteliales, que son las que secretan este moco, el bicarbonato, prostaglandinas. También hay proteínas de choque térmico. Estas proteínas de choque térmico son importantes cuando mencionaba la literatura que cuando los pacientes a veces consumen alimentos o hay factores que hacen que aumente la temperatura a nivel gástrica, estas proteínas de choque térmico hacen que una regulación a nivel de la temperatura, y eso evita daño a la mucosa. También hay factores de crecimiento que participan en la renovación celular, y también tenemos la marea alcalina que se produce donde por parte de la luz de nuestra glándula es ácida, y a nivel de los vasos sanguíneos es un pH más alcalino por el intercambio de iones con bicarbonato. Y también la producción de las prostaglandinas, que mantienen y aumentan los mecanismos de defensa de la mucosa. Y cuando hablamos acerca de la epidemiología de las úlceras duodenales, estas se producen principalmente en un 6 al 15% de la población occidental. Se tiene un registro histórico donde se considera que en 1960 a 1980 declinó de manera considerable su incidencia, y que se ha mantenido ese declive, y las tasas de mortalidad y de intervención quirúrgica y de visita médica también disminuyeron un menor al 50%. En las úlceras gástricas, estas tienden a aparecer más tarde que las úlceras duodenales, y tienen un máximo de incidencia durante el sexto decenio de edad. El más del 50% se producen en varones, y estas llegan a ser menos frecuentes que las úlceras duodenales. Estas evolucionan principalmente asintomáticas, y ya cuando estas se convierten en sintomáticas es cuando aparecen un montón de complicaciones. En la histopatología de las úlceras duodenales, podemos mencionar que estas aparecen sobre todo en la primera porción del duodeno. Esto corresponde al mayor del 95% de las úlceras duodenales, y casi el 90% de estas se va a ubicar en los primeros 3 centímetros posteriores al píloro. Estas por lo general van a tener una medida de menos o igual a 1 centímetro de diámetro, pero también pueden llegar a alcanzar medidas de 3 a 6 centímetros, que se les considera una úlcera gigante, y el bulbo duodenal es el más frecuente. Aquí podemos observar cómo se observa una úlcera duodenal a través de una endoscopía. Las úlceras duodenales también, por lo general, estas van a ser benignas.
Se van a localizar distales a la unión entre el antro y la mucosa secretora ácida. Van a ser muy raras en el fondo gástrico. Las úlceras gástricas van a ser benignas y principalmente van a ser causadas por Helicobacter pylori. Y esta bacteria también se va a vincular con gastritis antral. Estas úlceras gástricas se forman principalmente por disminución de las barreras protectoras y es más frecuente en la curvatura menor, en la incisura angularis. Y pues en la fisiopatología, en este cuadro comparativo entre ambas, tenemos en cuenta que Helicobacter pylori y el uso de AINES es un factor importante en la producción de estas úlceras, ya que afectan la barrera que protege a la mucosa gástrica. También en los pacientes con úlcera duodenal se ha descrito alteraciones en la secreción ácida y la secreción de bicarbonato en úlceras duodenales está notoriamente reducida en el bulbo duodenal. En las úlceras gástricas aparecen en el área prepilórica y la secreción de ácido gástrico estimulada tiende a ser normal o ligeramente disminuida. Las úlceras gástricas pueden ser clasificadas en una clasificación llamada de Johnson y esta las clasifica según su ubicación. Las de tipo 1 aparecen principalmente en el cuerpo gástrico y se acompañan a menudo en el antro y la cantidad de ácido es normal. Las de tipo 2 aparecen a nivel del antro y la cantidad de ácido es reducido o normal. Las de tipo 3, que son prepilóricas, aparecen a 3 centímetros del píloro y se van a acompañar también de úlceras duodenales y en estas la producción de ácido puede ser normal o excesiva. Y en las de tipo 4 surgen en el cardias y se vinculan con hipoproducción de ácido gástrico. Como ya mencioné, Helicobacter pylori es una bacteria que tiene un papel de verdad sumamente importante en la producción de estas úlceras, tanto gástricas como duodenales. Helicobacter pylori es una bacteria gram negativo que va a tener una forma de bastón. También va a tener múltiples flagelos, por lo que la hace móvil. Esta la vamos a encontrar en la mucosa gástrica o entre la capa de moco y epitelio gástrico. Tiene una enzima que su nombre es la ureasa. Esta ureasa es la que actúa sobre la urea del plasma, produciendo amoníaco. Y este amoníaco lo que hace es que modifica el pH. Y al modificar el pH va a ser una protección hacia la bacteria. Y es residente en el antro, pero con el tiempo esta bacteria se puede desplazar hacia segmentos más proximales del estómago. La primera etapa de la infección va a depender de la movilidad de la bacteria y de su capacidad de producir ureasa. Como ya les mencioné, que elabora amoníaco a partir de la urea. Esto es importante porque con esto alcaliniza el pH del entorno y con ello se protege. La transmisión principalmente es oral o fecal oral, por eso hay que tener cuidado en los lugares donde se consume comida. Y también en zonas de desarrollo, el 80% de la población puede estar infectada al cumplir 20 años. Y podemos ver que es una gran parte de la población que se llega a infectar por Helicobacter pylori. La prevalencia es del 20 al 50% en países industrializados,
Hacinamiento es un factor de riesgo importante por el contacto con las demás personas, y especialmente si estas personas no tienen condiciones higiénicas ideales, pues es peor aún, y también por la insalubridad de alimentos o agua. Como por eso les decía que es importante considerar los lugares donde se consumen comida o se compran, no comprar chucos en cualquier esquina. Hay que hacerlos en la casa, ¿no? Sí. De hecho, aquí en Guatemala la prevalencia incrementa con la edad. Yo escuché la plática que dio en la rotación anterior a su grupo el doctor Luis Jerez, que les comentaba que es gastroenterólogo. Les voy a compartir el enlace también para esa plática para que la revisen. Pero me llamó mucho la atención porque yo tenía el concepto de que a edades más tempranas la prevalencia no era tan alta. Y que iba incrementando, de manera que, por ejemplo, más o menos a los 20 años, 20-30% de la población era positiva para la infección, o sea, ya habían tenido infección por Helicobacter, y que después de los 50 o 60 ya la prevalencia iba incrementando a 65-70%, pero resulta que no. Antes de los 20 años ya más o menos un 80% de la población guatemalteca ya tiene evidencia de haber estado en contacto con la bacteria. Y yo pienso que si nos vamos a edades más altas, digamos después de los 60 o 65, probablemente esa prevalencia llega a un 90-95% de la población. Obviamente depende mucho de los factores que usted comentaba en relación a los temas socioeconómicos, porque de acuerdo a la posibilidad de tener mejores medidas de precaución, de higiene, pues así la prevalencia va a ser menor. Pero pues con nuestro contexto socioeconómico que todos conocemos, pues la gran mayoría de la población realmente vive en condiciones de pobreza o de extrema pobreza que los expone a este tipo de patología. Y aunque todos dirán, bueno, habrá alguien que diga, miren, pero si hay tantas personas con Helicobacter pylori infectadas y bueno, pues ahí andan caminando, pues, o sea, pero el problema es que precisamente la alta frecuencia, la alta prevalencia de esta condición nos predispone a otras situaciones. Dentro de ellas, pues gastritis crónica, las úlceras que usted estaba mencionando, y como complicación más grave de esto también adenocarcinoma gástrico, que se relaciona directamente y de forma muy estrecha con esta infección. Así que es algo que hace de hecho que uno de los cánceres más frecuentes en Guatemala sea precisamente el cáncer gástrico. Es sumamente frecuente, es muy frecuente esta condición oncológica. Gracias, doctora, sigamos. Gracias, doctor. Bien, continuando con el tratamiento para esta bacteria, este es un pilar importante para que puedan sanar las úlceras gástricas y duodenales. De verdad es que se recomienda bastante erradicar esta bacteria para tener una mejoría en los pacientes, y según la Asociación Americana de Gastroenterología, pues ahora se recomienda como primera línea una terapia cuádruple con bismuto. Esta va a consistir en que debe incluir bismuto, un inhibidor de bomba de protones, metronidazol y tetraciclina. Estos fármacos deben ser dados por 14 días. Otra opción que se puede optar si no se dispone de bismuto es darle al paciente un inhibidor de bomba de protones, claritromicina más amoxicilina más un nitroimidazol. Esto debe ser dado por 10 a 14 días a los pacientes. En el caso de que haya un fallo en la terapia para esta bacteria, tenemos que tener en consideración dos aspectos súper importantes, que sería la resistencia a los antibióticos, ya que si nos damos cuenta, en nuestro país es como un poco común que haya resistencia hacia las penicilinas, ya que cualquier persona cuando se siente con un poquito de fiebre o con tos, van y recurren a consumir antibióticos, y esto hace que se produzca esta resistencia, y que cuando realmente se necesita este fármaco, pues haya
resistencia por parte de las bacterias y haya un fallo a nivel de la terapia farmacológica, y también en algunos pacientes pueden presentar alergias a la penicilina, por lo que se debe tener en consideración un test. Y en estos casos se puede utilizar la triple terapia, que consiste en un inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, más rifabutin o levofloxacino. Y pues la terapia cuádruple, que también se puede dar, puede ser un inhibidor de bomba de protones, bismuto, levofloxacina, más tetraciclina, o en el caso de que sean alérgicos a las penicilinas, se le puede dar un inhibidor de bomba de protones, bismuto, levofloxacina, más metronidazol. O también se puede usar un inhibidor de bomba de protones, bismuto, metronidazol, más tetraciclina. También actualmente se están desarrollando otras terapias para la inhibición de la secreción de ácido, que estas están basadas en unos bloqueadores de ácidos competitivos con potasio. Esto es como lo más nuevo que hay. Y se considera que estos bloqueadores de ácido competitivos con potasio tienen un mejor control que los inhibidores de bomba para el pH intragástrico, y esto proporciona una mejor eficacia antimicrobiana y una estabilidad. Los bloqueadores de ácido competitivos con potasio, estos van a inhibir rápida e irreversiblemente la bomba de protones, previniendo la producción de ácido. Van a elevar el pH gástrico más de lo que los logran los inhibidores de bomba de protones, y estos tienen unos efectos dosis dependientes sobre la producción de ácido. Y estos van a ejercer un efecto completo desde la primera dosis que se le da al paciente. Continuando con las manifestaciones clínicas de las úlceras, entre las úlceras duodenales y gástricas, estas siempre van a presentar un dolor abdominal, un dolor epigástrico que los pacientes nos van a referir como urente o lacitante, van a sentir como que les quema, dicen por lo regular que les quema la boca del estómago, sienten que les arde, van a presentar un hambre muy dolorosa. Y pues el patrón típico de dolor de las úlceras duodenales es que aparecen de 90 minutos a 3 horas antes de una comida, y por lo general van a aliviar después de comer o cuando los pacientes toman algún antiácido. Solo aquí voy a hacer una corrección, doctora, que esto, desde que yo era estudiante, hay un error ahí, nunca lo corrigen. Esto es que el dolor aparece 90 minutos a 3 horas después de una comida. De hecho, es muy característico que los pacientes tengan dolor por úlcera duodenal y tengan la manifestación en la madrugada por este tema. O sea, al principio se alivian o pues puede ser que no se alivien, pero se exacerba la sintomatología después de transcurrido este tiempo desde la última tiempo de comida de los pacientes, no antes, sino después. Entonces, aprovecho para corregirlo acá, perdón que no lo hice antes. Gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor, por la corrección. Pues bien, continuando, en las úlceras duodenales los pacientes refieren dolores por las noches. En úlceras gástricas los pacientes también manifiestan náuseas y pérdidas de pesos. Cuando se produce un dolor abdominal intenso y generalizado de inicio súbito, esto nos puede indicar perforación, y ahí es donde entra también importante un buen examen físico para evaluar signos de irritación peritoneal en los pacientes. Al examen físico podemos encontrar una hiperestesia epigástrica, que es el dato más frecuente, y también taquicardia y
El ortostatismo nos puede sugerir una deshidratación consecutiva al vómito o a una hemorragia digestiva activa que el paciente pueda presentar. Como les había dicho, signos de irritación peritoneal, un abdomen tenso o en tabla que nos puede indicar una perforación de una úlcera. Y también si hay chapoteo a la succión, esto indica que hay líquido retenido en el estómago, por lo que podemos considerar que hay una obstrucción en el orificio de salida gástrico. También tenemos que tener en cuenta diagnósticos diferenciales a la hora de evaluar las úlceras. Podemos encontrar como diagnósticos diferenciales a las dispepsias no ulcerosas, que van a ser caracterizados también por dolor abdominal. Sin embargo, estos no presentan úlcera. También dispepsia funcional o esencial, como es conocida, tiene una prevalencia del 30%. También tenemos que tener en cuenta los tumores digestivos proximales, como ya vimos, el reflujo gastroesofágico, también vasculopatías, enfermedades pancreatobiliares, que también pueden referir dolores a esos niveles, y también un gastrinoma, que serían úlceras múltiples en el duodeno, una hemorragia digestiva con diarrea secretora. Para la valoración del diagnóstico podemos tener en cuenta un estudio radiográfico con bario, también la endoscopía, que es importante. Esta endoscopía realizada en el tubo digestivo superior, y aquellas úlceras de un tamaño mayor de 3 centímetros o las que se vinculan con un tumor casi siempre son malignas, por lo que se recomienda realizar biopsias cuando se realiza la endoscopía. Y también una determinación gástrica sérica y análisis del ácido gástrico. Y aquí podemos observar unas imágenes de cómo sería una úlcera gastrodenal benigna, así como una úlcera gástrica benigna en estudios con bario. Y Solo voy a comentar algo con esto del bario. O sea, el bario sigue siendo un recurso válido, tal vez ya no tanto para descartar enfermedad ulcerosa péptica o estudio de esofagitis, pero sí puede servirnos para descartar las posibles complicaciones de esas condiciones. O sea, si pensamos que hay un problema de una estrechez esofágica o que no pasa el medio de contraste o pensamos que hay alguna otra complicación, podría ser útil hacerlo. La sensibilidad y especificidad del estudio no es la mejor, de hecho no supera obviamente a una endoscopía gástrica, y las endoscopías, los endoscopios y los endoscopistas, de hecho también, pues cada vez hay más oportunidad y disponibilidad de recursos. Entonces no es que no tengamos cómo hacerlo. Todavía se hacen en lugares del interior de la República donde de repente sí no hay quien pueda llegar a hacer una endoscopía. Pero pues como les comento ahora, con la disponibilidad mayor que hay de esta situación, incluso pacientes que sean, no sé, de Malacatán o de algún otro lugar, los médicos van una vez por semana o cada 15 días, ya tienen sus pacientes programados para ir a hacer las endoscopías. Y claro, bueno, siempre hay endoscopías de urgencias o algo que no pueden hacer en el momento, pero pues la mayoría de pacientes, de hecho, no se presentan como tal a una emergencia, a menos que tengan una complicación como hemorragia gastrointestinal o alguna otra situación de obstrucción. La gran mayoría de pacientes van de forma electiva a hacerse sus estudios. Entonces, no es ahora el estudio pues, de principal indicación para esta situación. Sigamos, doctor. muy bien, doctor. Gracias. Y con respecto a la endoscopía, podemos también evidenciar la úlcera duodenal benigna, así como una úlcera gástrica benigna. Y como ya mencionaba el doctor, este es la evaluación diagnóstica que se prefiere para realizar en los pacientes. Y pues los fármacos utilizados para el tratamiento de las úlceras pépticas
consisten en inhibidores de bomba de protones principalmente. También se utilizan antagonistas de los receptores de histamina. También podemos utilizar fármacos supresores del ácido, que serían los antiácidos, y también podemos acompañar a estos fármacos supresores de ácido con fármacos que son protectores de la mucosa, como serían sucralfato, análogos de prostaglandinas o compuestos con bismuto. Y entre las complicaciones de las úlceras pépticas podemos tener una hemorragia digestiva alta. En este caso, los pacientes van a presentar hematemesis y melena. Esta puede ser una complicación muy grave en los pacientes, ya que los pacientes pueden llegar con evidentes signos de deshidratación, que puede poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. También una perforación que principalmente se da en la cara anterior, y los pacientes pueden presentar un dolor súbito a nivel del epigastrio. También es una complicación bastante fuerte. Y también puede haber una penetración al páncreas y principalmente a la cabeza por el duodeno, en una úlcera duodenal y en una úlcera gástrica, en el hígado y colon. Y pues esta es una imagen que nos resume un poquito de lo que hemos hablado acerca de las úlceras pépticas, que los síntomas principalmente son pérdida del apetito, náuseas o vómitos, el dolor que el paciente refiere a nivel abdominal. También el paciente puede presentarse en un malestar generalizado, tener presencia de acidez, y entre las causas principales como número 1, el Helicobacter pylori, pero también puede estar acompañado por tabaco, alcohol, AINES, estrés o alimentos picantes. Y pues que recalcando la importancia de la eliminación de la infección por Helicobacter pylori, ya que sí es un factor de riesgo muy importante en la producción de las úlceras pépticas. Y pues como consideraciones finales, es importante que tengamos una buena historia clínica para identificar tanto una enfermedad por reflujo gastroesofágico de una úlcera péptica, y también identificar todos aquellos factores de riesgo que acompañan a estas, y también a través de pruebas diagnósticas orientarnos al mejor tratamiento para nuestro paciente. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico es importante tener en cuenta aquellas causas que lo estén produciendo, en especial aquellas que pueden ser modificadas, y que a través de un buen plan educacional que se le dé al paciente, ellos puedan modificar estos factores y así poder reducir tanto la prevalencia de esta enfermedad. Una enfermedad de reflujo gastroesofágico no tratada nos puede implicar a una serie de complicaciones, como es la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Y ya con el paso del tiempo, estas se pueden tornar muy graves para la salud de los pacientes. Cuando hablamos sobre el manejo de úlceras, es importante que tengamos en cuenta, como se les mencioné, la erradicación del Helicobacter pylori, ya que cuando se encuentra presente la infección, esta está implicada en la patogénesis de las úlceras, y siempre recalcar un buen plan educacional al paciente, y pues tener en cuenta a nivel del manejo farmacológico de la infección por Helicobacter pylori, las alergias a las penicilinas o las resistencias farmacológicas en estos fármacos, así como los factores sociales de los pacientes que juegan un papel importante,
Esto es para evitar los fallos en el tratamiento y recurrencias de la infección. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctora. Voy a detener aquí la grabación. Voy a dejar un periodo para las preguntas. Doctora María José.